Estamos aquí reunidos, nos reunimos en esta noche en tu nombre, Señor. Nos reunimos porque queremos cada vez conocerte más, porque queremos saber de ti cada vez más, Señor, porque queremos poder hablar de ti con confianza porque te conocemos, porque conocemos de tu amor, porque conocemos el Dios grande que eres. Por eso estamos hoy aquí reunidos, Señor. Y por eso hoy vamos a estudiar tu palabra, Señor. Y por eso hoy vamos a trabajar con este mensaje, Señor. Quiero entregar a ti este tiempo, esta palabra que has puesto en mi corazón para tu iglesia, Señor. Te doy gracias y te pido te entrones en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Edwin. Soy productor musical, pero me desempeño sobre todo como profesor. Así que hoy vamos a hacer algunas cosas basadas en eso. ¿Listo? Entonces, primero les voy a contar una anécdota, algo muy corto, pero es parte de esta enseñanza. Y es que hace poco tiempo estábamos, no sé en qué tema, con Shalom, que es mi esposa, y como que, yo no le tengo miedo a nada, ¿sí? Salió esa frase. Y entonces por un segundo alcancé a pensar, dije, no, pero yo no le tengo miedo, ni siquiera le tengo miedo a Dios. Entonces, solo la pensé, no se la dije porque me pareció muy fuerte, me pareció atrevida, me pareció una frase desafiante. Y entonces me quedé con eso ahí durante varios días. Así fue, me quedé como que, bueno, sí, yo siento que no le tengo miedo a Dios, pero ¿qué tan bueno puede ser decir, no, yo no le tengo miedo a Dios? ¿Qué tan bueno puede ser y qué tan aceptado podría ser, no le tengo miedo a Dios? Cuando en la Biblia escuchamos muchas veces sobre el temor a Dios. Y es más, alguna vez alguien me presentaba, no, él es un hombre con temor de Dios. Entonces yo pensaba en esto y le di muchas vueltas, la verdad. Entonces tuve que investigar un poco, orar por esto, y en eso se basa el mensaje del día de hoy. Entonces vamos a ir a Proverbios 1:7. Tengo 3 versiones para esto. ¿Listos? Vamos a leerlo en la Reina Valera, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y lo vamos a leer en la traducción Lenguaje Actual. ¿Listo? Entonces, en la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjense que aquí ya aparece una palabra diferente y es disciplina. Antes decía enseñanza, pero en la traducción Lenguaje Actual dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Aquí hice énfasis en obedecer a Dios y ya no vemos por ningún lado la palabra temor. Entonces, cuando yo leo varias versiones o estoy estudiando algo y noto que hay diferencias significativas, porque el hecho de que en 2 versiones de las que más leo esté la palabra temor, pero en otra no diga por ningún lado temor, siempre me deja pensando. Y me pongo a investigar sobre esa palabra a ver qué sucede, porque a veces hay palabras que se traducen de una manera pero quieren decir muchas cosas. Entonces, encontré esa diferencia. Debe empezar por obedecer a Dios. Ok, pero de lo que estamos hablando en sí es de eso, del temor. No vamos a hablar de la sabiduría, sino del temor. Entonces, vamos con una pregunta para ustedes, ¿listo? Entonces, ¿quién de ustedes le teme a Dios? Entonces puede levantar la mano y decir, yo le temo a Dios. ¿Listo? Entonces, uno por acá. ¿Quién más? Por allá, 2, 3. Ahí. Ok. Listo. De resto, no le temen a Dios. Bueno, muy bien. Ahora voy a cambiar la pregunta. Y es, ¿quién le tiene miedo a Dios? La primera era, ¿quién le teme a Dios? La segunda es,
¿Quién le tiene miedo a Dios? Parece ser igual, pero no es lo mismo. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar hoy. Entonces, ¿quién le tiene miedo a Dios? Pareciera ser ilógico tenerle miedo a Dios, ¿cierto? Pero cuando nos dicen, ¿usted es temeroso de Dios?, generalmente respondemos, sí. Pero en el contexto general es casi lo mismo, como que decimos, es igual. No es, si usted me dice que es temeroso de la muerte, no es lo mismo que tenerle miedo a la muerte. Pareciera ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, en mi investigación, según Wikipedia, ¿listo?, definía temor a Dios, así tal cual, la frase completa. Y dice, el temor a Dios es una idea presente en todas las religiones abrahámicas. Se refiere a una forma específica de temor. Ojo con esto, se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Eso es una definición de un diccionario. ¿Listo? Nuestra base no es el diccionario, nuestra base es lo que el Espíritu de Dios nos diga, nos revele, y la Biblia. Esa es nuestra base. Pero aquí hay una definición que nos puede ayudar. Sin embargo, eso es temor a Dios. Pero entonces, ¿qué es miedo y qué es temor? ¿Sí? Están tomando apuntes todos, ¿cierto? Eso es juicio. La definición de miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, la oscuridad le provocaba un miedo. O algunos niños padecen miedos nocturnos que les impiden conciliar el sueño. ¿Sí? Eso es miedo. Ahora vamos a aclarar un poco temor, según la definición de temor. ¿Listo? Ya vamos a irlo entendiendo. Temor, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Hasta el momento sigue pareciendo muy cercano, pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, el temor al padecimiento físico. Por ejemplo, huyeron por temor a que volviesen los atracadores. A nosotros nos pasó algo el año pasado, no, ya antepasado, y fue que nos robaron, ¿sí? Nos robaron con pistola. Entonces, hoy hablando del tema decíamos, bueno, entonces la diferencia sería que en el momento del atraco sentimos miedo, porque era una situación real y era una alerta. Pero después del atraco quedamos con temor, porque el temor nos estaba advirtiendo sobre, o nos estaba previniendo sobre algo que podía pasar, basado en algo que ya había sucedido. Pero no era real, o sea, nosotros salimos a la calle y no nos volvieron a robar. O sea, el miedo en sí no era real, no era una situación de que me están robando, como la sensación de miedo de cuando nos estaban atracando y me estaban apuntando con la pistola. ¿Sí? Hay una diferencia. Sin embargo, yo no paré ahí el tema de la investigación entre miedo y temor, sino que busqué algo también desde el punto de vista más psicológico. Entonces, la diferencia entre el miedo y el temor, ¿listo? Aquí debe quedarles claro. Si no les queda claro, vuelvo a empezar, ¿listo? Ya les dije que soy profe. Entonces, cuando a mí me dicen, profe, me vuelve a explicar y faltan 5 minutos, pues me toca, ¿sí? El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Por ejemplo, si una persona irrumpe en una joyería armada y con intención de robar, el miedo se apodera de las personas allí presentes con el fin de protegerlas. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Un claro ejemplo es el temor que algunas personas sienten a animales totalmente inofensivos. En pocas palabras, el miedo protege y el temor limita. Voy a repetir esto así rápidamente, ¿listo? El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Dejémoslo ahí. El temor es una emoción artificial que nos
hace evitar o huir de situaciones de peligro que hasta el momento son imaginarias. Vi en televisión sobre una serpiente que yo había escuchado el mito, y era que la serpiente lo mordía a uno, y si la serpiente primero caía al agua o tomaba agua, entonces uno se moría, pero si uno tomaba primero agua, entonces la serpiente se moría. ¿Sí? Yo ya había escuchado ese mito porque suelo ir al campo. Entonces, ojo que por ahí hay de esas, no me acuerdo el nombre, y si lo muerde usted tiene que ir a tomar agua ya porque si no se muere. A mí me parecía bastante ilógico. De hecho, es muy ilógico. Y un experto de esos en serpientes entonces coge una de esas delante de un lugareño en el Amazonas y le dice: ¿qué pasa si esta serpiente me muerde ahora mismo? Y él le dice: vas a morir porque estamos a no sé cuánto tiempo del primer centro médico. Y él le dice: ¿y qué pasa si yo hago que me muerda? Dice: no, no lo vayas a hacer, no, por favor no. Y le pone la mano a la serpiente lo muerde. Y le dice: ahora qué tal si te digo que toda tu vida has creído que esta serpiente es venenosa y no es venenosa. Entonces, en ese caso, era simplemente un temor, no existía el peligro como tal. Él se hizo morder, no pasó nada, le dolió ahí los pinchazos, pero hasta ahí. Y a veces nos sucede de esa manera. Basados en todo esto, entonces, ¿qué es temerle a Dios? Porque estamos hablando de si ustedes o yo le tengo miedo a Dios o hay un temor de Dios, ¿sí? Entonces, por eso el título de este mensaje es: no le tengas miedo a Dios. ¿Listo? No le tengas miedo a Dios. Hasta el momento tenemos la palabra miedo y la palabra temor. Y también dijimos que cuando hablamos de temor a Dios es como una especie de temor. Decía específicamente, forma específica de temor. Se refiere a una forma específica de temor. Cuando hablamos de temor a Dios, se refiere a una forma específica de temor. O sea, no es exactamente todo lo que les acabé de decir, pero ustedes ya tienen la diferencia entre miedo y temor. ¿Listo? Entonces, para saber si nosotros estamos en el camino correcto, para saber los síntomas de que mi temor hacia Dios es correcto, tengo algunos puntos que nos pueden servir para saber si ese temor de Dios es correcto y no es miedo o simplemente un temor como el que les hablé de la serpiente, que sí era un temor, pero por algo que yo me estoy imaginando. Por ejemplo, un temor de que si yo no hago lo que Dios me dice, Dios me va a matar. ¿Sí? Eso sería algo un tanto imaginario, porque Dios en realidad no obliga a nadie. ¿Sí? Dios nos pone propósitos, Dios nos da un camino, pero si una persona decide no hacerlo, probablemente Dios lo respete, como lo ha hecho con ustedes cuando llegaron a la iglesia. O sea, no fue como que Dios les dijo: hey, vete a la iglesia ahora mismo, y ustedes no fueron, y después: hey, te dije que fueras a la iglesia. No, no fue así. Fue como que vino algo, ustedes sintieron de corazón y están aquí, o alguien los invitó y ustedes dijeron: sí, considero que aquí me enseñan de Dios, considero que mi espíritu se está alimentando, y aquí están. Y de aquí en adelante le entregamos nuestra vida a Dios y pues estamos por voluntad propia, ¿verdad? Entonces, síntomas de que mi temor hacia Dios es correcto. El primero es que el temor a Dios nos causa necesidad de arrepentirnos. Ojo con esto. El temor a Dios nos causa necesidad de arrepentirnos. ¿Sí? Esto es una traducción o esto es una interpretación de que nos da convicción de pecado. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Que el Espíritu de Dios nos da convicción de pecado. Entonces esta es la manera traducida, transformada para que sea un poco más clara de qué pasa cuando Dios está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y hacemos cosas malas. ¿Sí? O hacemos lo que Él no quiere que hagamos. Y es que sentimos la necesidad de arrepentirnos, porque hay gente que hace cosas malas, pero no siente la necesidad de arrepentirse, ¿sí? Y eso es diferente, eso es muy diferente. Ahí no hay un temor de Dios. Pueda que tenga un temor de que lo metan a la cárcel o no sé, cualquier cosa,
O no sé si es con su esposa, tenga un temor de que su esposa lo deje si se da cuenta o algo así. Pero cuando hablamos de temor a Dios, entonces nos causa una necesidad de arrepentirnos, de hablar con Dios y decirle, Señor, mira, aquí estoy delante de ti, me pasó esto, está mal, sé que está mal, siento que está mal, y como decimos a veces, ni como que nos está carcomiendo eso que hicimos, y yo te lo vengo a presentar, te quiero pedir perdón, pero sentimos esa necesidad de arrepentirnos. Ese es un síntoma de que tenemos un temor hacia Dios y que es un temor real, en el sentido que la Biblia nos dice, en el sentido que la palabra nos dice. Segundo es que nos ayuda a tener principios. El temor a Dios también nos ayuda a tener principios. Por ejemplo, en el caso de los hombres, para muchos saben que la lucha de muchos hombres, más bien, son las mujeres. Pero cuando nosotros tenemos temor de Dios, es un poco más fácil decir, no, yo no voy a ese lugar porque sé que mi debilidad son las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Y no es el único caso, el trago también. Yo no voy a ese lugar porque sé que a Dios no le gusta y a mí no me hace bien. Es muy diferente a cuando tenemos miedo a Dios y decimos, es que si yo voy y me emborracho, Dios me va a castigar. Es diferente. ¿Notan la diferencia? Es como que lo tengo que hacer porque ahora soy cristiano, lo tengo que hacer porque ahora voy a la iglesia, lo tengo que hacer porque es que preciso el lugar que da enfrente de la casa de los pastores. Sí, eso ha pasado, ¿sí? Hay una fiesta, es enfrente de la casa de los pastores y allá hay un hermano, listo. Y entonces por esa situación no lo hacen, pero eso no es real, o sea, no hay un temor a Dios, no hay una relación con Dios que nos permita estar tranquilos y estar en paz cuando dejamos de hacer eso que no debemos hacer. Nos ayuda a tener principios. Tercero, anhelo por mantener una relación personal con Dios. Y aquí vuelvo a hacerles preguntas. Estas no me las van a responder. Se las van a responder ustedes mismos. Repito el tercero. Anhelo por mantener una relación personal con Dios. Entonces la primera pregunta es, ¿oraste hoy? La segunda pregunta es, ¿leíste la Biblia hoy? Pero esta es muy importante y podría resumir las otras dos. Y es, ¿sabes qué piensa Dios sobre tus planes cercanos? ¿Tienen idea de qué piensa Dios sobre ese viaje, sobre esa remodelación de la casa, sobre esa persona con la que están saliendo, sobre esa persona que dejaron en una relación, sobre las ganas de divorciarse? ¿Saben qué piensa Dios de la forma en que están corrigiendo a sus hijos? ¿Saben qué piensa Dios de, no sé, cómo están tratando a sus padres? ¿Cómo los están honrando? ¿Cómo los están visitando? ¿Qué tanto intervienen en la vida de sus seres cercanos? Esas cosas que a veces parecen pequeñas nos dicen si tenemos esa relación con Dios o no. Porque cuando yo voy a hacer algo y yo digo, no, yo siento que Dios está de acuerdo, es mucho más fácil y hay una paz. Hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es esa paz que proviene de Dios. Entonces, leo la última pregunta. ¿Sabes qué piensa Dios sobre tus planes cercanos? Cuarto, estamos hablando de síntomas de que mi temor hacia Dios es correcto. Entonces el cuarto síntoma es, buscamos permanecer en su voluntad. Esta se relaciona mucho con la anterior y es, listo, yo ya sé qué piensa Dios, pero es que nos puede pasar lo de muchos personajes en la Biblia y es que sabían específicamente Dios qué era lo que quería, pero no lo hacían. No estaba la decisión de hacer su voluntad y pues eso no hace parte de tener temor de Dios, no hace parte del correcto temor de Dios, de esa reverencia, de ese respeto por Él. A veces es difícil, ¿sí? Por ejemplo,
Les voy a dar el ejemplo más vivo y cercano de mi vida. La semana pasada la pastora me dijo, Edwin, pues nosotros todavía no llegamos, predique el jueves, la semana pasada. Entonces yo le dije, hola pastora, sé que me está viendo. Entonces yo le dije, pastora, es que estamos trabajando en la obra, de una obra que les vamos a mostrar. Eh, Estoy trabajando en lo de la alabanza, estamos cerrando esto, yo creo que no alcanzo. Entonces ella me dijo, bueno, no hay problema. Días después pasó lo que les conté al principio y fue que me quedé con la situación de si tenerle miedo a Dios o no era correcto y sentí que eso era un tema importante para una prédica. Ya me había pasado eso antes y después esta semana el pastor me dijo, Edwin, no hemos llegado, el jueves va a predicar. Entonces como yo ya sabía que tenía el tema, ya sabía que de alguna forma Dios me estaba hablando al respecto, dije, pues tengo que hacerlo, ¿sí? Y pues ustedes saben que estar acá es una responsabilidad, requiere una preparación, da nervios también, porque somos humanos y nos podemos equivocar fácilmente. Y bueno, sí, les decía, soy profesor, pero no es lo mismo estar en una clase que estar hablando de parte de Dios, es diferente. Entonces, en ese momento considero que la voluntad de Dios era que yo estuviera hoy acá, hablando de esto que les estoy diciendo. ¿Tomar fotos? Dígame. Entonces, buscamos permanecer en su voluntad. Quinto, esta es muy importante y es una persona con temor a Dios conoce a Dios. Yo creo que esto es como cuando uno está estudiando y le dan esos objetivo cumplido, un logro obtenido. Si nosotros consideramos que conocemos a Dios, podemos también tener como señal, o sea, eso lo podemos usar como una señal de que estamos con el temor correcto hacia Dios. Si conocemos su voluntad, si conocemos esas diferencias que tenemos a veces con las personas que no están en la iglesia, y es que mucha gente dice, no, si yo voy a la iglesia me empieza a ir mal, porque es que yo vi a tal hermano que eso estaba lo más de bien y empezó a ir a la iglesia y le empezó a pasar de todo. Y uno a veces se da cuenta y uno dice, sí y no, porque a veces esas cosas que Dios está quitando realmente causaban daño. Pero si no conocemos a Dios decimos, oiga, sí, ¿verdad? No, yo como tonto yendo a la iglesia si cada vez antes me va peor. ¿Sí? Pero si yo conozco a Dios, digo, no, yo me doy cuenta que Dios está haciendo esto, me doy cuenta que su vida está mejorando acá. De pronto sí, tiene menos plata, pero es una persona más humilde. De pronto, no sé, de pronto es el caso contrario. Está en la iglesia y ahora Dios lo ha bendecido impresionante. Y me doy cuenta, no, es que por no estar cerca de Dios, Dios no lo había podido prosperar como él quería, porque era un buen administrador, porque es una persona dadivosa y es una persona que está en capacidad de administrar lo que Dios le ha dado, porque son los dos casos también. ¿Sí? A veces uno está en la iglesia y uno dice, oiga, pero a este hermano sí que le va bien y yo aquí en las mismas. ¿Sí? Pero si yo conozco a Dios, también entiendo esos principios y entiendo que Dios le va dando a cada uno a medida que puede administrar. Yo le he dicho muchas veces a Dios, dame hasta donde tú sepas que puedo hacerlo, que puedo administrar. Si no puedo administrar más y tengo que ganarme el mínimo, pues Señor, enséñame a administrar bien este mínimo y luego dame otro poquito y enséñame a administrar. Porque ¿qué hago yo ganándome X cantidad de dinero, pero si todo lo voy a desperdiciar? Si podría funcionarle más a otra persona que sí lo sepa administrar. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, podemos entender esas situaciones y podemos decir, le tengo ese respeto de que Él decide prosperar a esta hermana y tal vez a esta no tanto. La prospera, pero de pronto no materialmente. Y después de pronto lo va a hacer. Podemos seguir teniendo esa fe y esa esperanza de que alguna vez va a pasar. Pero si nunca pasa, también podemos entender que es voluntad de Dios y que era lo mejor para esa persona. Y está bien, y aprendemos a respetar y a agradecer por la situación en la que estemos pasando en ese momento. Ahora, hasta aquí vamos con los síntomas de mi temor hacia Dios o de cómo tener el temor correcto hacia Dios. Vamos ahí. Pero yo podría hacer algunas preguntas o podría hacer una pregunta y es,
Entonces, ¿cómo encuentro el verdadero temor a Dios? O sea, ya les dije todo esto, pero supongamos que ustedes o alguno de ustedes no cumple con la mayoría y dice, no, yo, o sea que no tengo el temor a Dios, sino que le tengo miedo o tengo un temor que no debería ser. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Eso sería otro tema muy extenso, pero lo que sí les puedo decir es que es por medio del Espíritu Santo. El temor a Dios viene por medio del Espíritu Santo y eso se logra con trabajo espiritual. Entonces, las preguntas de antes eran como, ¿oraste hoy? ¿Leíste hoy? Eso puede ser parte del trabajo espiritual, pero no es todo. Porque cuando hablamos de relación con Dios, que fue uno de los puntos que les di antes, pues una relación es como en el caso de mi esposa y yo. Hablamos, compartimos, decidimos. No es decido, hago, viajo, sino es los dos, ¿sí? Hasta en lo que no estamos de acuerdo. A veces tenemos que discutir, y discutir no es pelear, ¿no? Tenemos que tomar, ella dice no, yo digo sí, y tenemos que plantear por qué ella dice no, por qué yo digo sí, y a qué punto llegamos y logramos algo, porque hay una relación. Bueno, en todos los hogares sabemos que a veces no es así, pero de eso se trata una relación. Y con Dios es igual. Entonces, sí, está bien orar, pero yo tengo que pedirle respuestas a Dios. Tengo que decirle, Señor, háblame. Esto, un término muy usado en la iglesia no es un monólogo, no es, Dios, ¿qué piensas si vendo el carro? Ah, sí, sí, yo creo que sí lo vendo. Y Dios, ¿qué opinas si me voy a estudiar a Estados Unidos? No, yo creo que me va bien si me voy. ¿Sí? Como que es, me pregunto y me respondo. No, yo tengo que esperar que Dios me responda. Y Dios puede responder ahora mismo, como puede tardarse años en responder. Pero volvemos al punto anterior. Si yo conozco a Dios, sé que eso puede suceder y que puede ser que su voluntad sea simplemente que no lo haga. O puede ser que le estoy preguntando algo que ya le había preguntado, que ya alguien me había ayudado a encontrar la respuesta y yo lo estoy haciendo simplemente por necio, como le pasa a uno con los papás, ¿no? Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ¿me deja ir? Ella me decía, no, y yo le volví a preguntar, mamá, déjeme ir, no, y al rato, mamá, se me va a dejar ir, ¿cierto? Sí, a veces nos pasa así, y al final mi mamá, ¿qué hacía? Se podía quedar callada. A veces nos pasa eso con Dios, y es que las respuestas están inmediatamente al frente de nosotros y no nos damos cuenta, ¿sí? Y seguimos esperando y Señor, respóndeme, y la respuesta acá. Entonces, eso se logra por medio de trabajo espiritual. ¿Listo? Sin embargo, aquí viene otra parte importante y es cómo explicar el temor de Dios sin hablar de el amor de Dios. ¿Cómo poder comprender que no le debo tener miedo a Dios si no comprendo esa otra parte importante que es el amor? Porque nosotros decimos que Dios es amor, ¿cierto? Es lo que decimos. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo temerle? ¿Cómo tenerle miedo a Dios? Sí, eso nos pone todavía más en contexto de lo que estamos hablando. Eso nos ayuda a entender un poquito más. Entonces, yo ahora les voy a volver a preguntar. ¿Alguien tiene hijas aquí? ¿Alguien de los que está aquí tiene hijas? Hijas. 3, 4. Muy bien. Entonces, voy a preguntar y quiero por lo menos 3 respuestas de las preguntas que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, pregunto. Bueno, arranquemos aquí con Jairo. ¿Usted ama a su hija? ¿Me ayudas con el micrófono, por favor? Sí, claro. Bueno, ¿y usted qué espera de ella? ¿Qué espera de ella hacia usted, específicamente? Amor, ¿Amor también? claro. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Digamos en unos años, porque supongamos que el amor está presente siempre, ¿sí? Eso sería una buena suposición porque es una generalidad. Pero a futuro, o sea, ¿qué más espera de ella hacia usted? Supongamos que usted ya tiene 80 años, ¿usted qué espera de ella? Confianza. Confianza, muy bien. ¿Le gustaría que
que ella le tuviera miedo? No. Bueno, ¿puedo preguntar por qué no le gustaría que tuviera miedo? Para que me tenga confianza. Para que le tenga confianza. Eso es una muy buena respuesta. Listo, gracias. Bueno, alguien más por allá atrás dijo que tenía hijas. Bueno, vamos con Ligia y luego vamos con Aldemar. Entonces, las mismas preguntas. ¿Usted ama a su hija? Sí, Ok. ¿Y qué espera de ella hacia usted? a un futuro, En general, ¿qué en espera de general, ella? pues que siempre me ame y que siempre tenga temor de Dios. Bueno, muy bien. ¿Y le gustaría que ella le tuviera miedo? No, que me tenga respeto. Respeto. Ok. Vamos con Aldemar entonces. Gracias. Aldemar por allá levantó la mano. Entonces, ¿ama usted a su hija? Sí, claro. ¿Qué espera de ella hacia usted? Obediencia. Obediencia. Muy bien. ¿Y le gustaría que ella le tuviera miedo? No, ¿No? ¿Por qué no? porque si ella me tiene miedo, sencillamente no obedece. No obedece, sí. Es una buena apreciación. ¿Por qué más no le gustaría que le tuviera miedo? Porque uno la ama y a las personas que uno ama siempre quiere que estén cerca. Y si le tiene miedo a uno, pues no va a estar cerca. No se acerca. Bien. Listo. Ahora voy a preguntar. Gracias, Aldemar. ¿Quiénes aman a Dios? Pueden levantar la mano. ¿Quiénes aman a Dios? Ok. La mayoría, por no decir que todos. ¿Sí? Esta pregunta es individual, o el que quiera responderla. ¿Quién siente que Dios lo ama? Bueno, muy bien. Esto está interesante. Me ama mucho, dice alguien por acá. Bueno, súper bien. Pero entonces yo le quiero preguntar a alguno, unos dos o tres también, que ¿por qué sienten que Dios los ama? Aló. ¿De qué manera Dios les demuestra su amor? ¿Por qué sienten que Dios los ama? ¿Qué los hace pensar que Dios los ama? Entonces, ¿quién quiere responder? Bueno, una ya y luego aquí vamos adelante. Yo siento que Dios me ama porque siento paz y tranquilidad cuando lo busco y busco su presencia. Ok, gracias. Aquí la hermana Jenny. La pregunta es, ¿por qué siente que Dios la ama? ¿Qué la hace pensar que Dios la ama? Yo siento que Dios me ama porque me muestra su misericordia todos los días. Todos los días. Muy bien. Una última persona que quiera responder. Jairo que está ahí, que se habla. Yo siento que Dios me ama porque me tiene aquí. Porque nos tiene, o sea, en mi caso Ajá. es porque me tiene aquí. Porque pues llevo un proceso Ujú. de más o menos 21 meses en que he tenido muchas cosas que me han demostrado que Él me ama. Que me tiene con las personas que yo quiero, que a raíz de pues de un accidente, de una enfermedad, de una cosa física, me ha mostrado tantas cosas. Entonces pienso que ahí es donde Dios nos demuestra que nos ama. Y sobre todo que nos hace ver qué personas o en qué cosas nosotros debemos estar. Muy bien, gracias. Para los que no saben, él tuvo un accidente muy grave y gracias a Dios está aquí con nosotros. Y entonces de eso es lo que está hablando. Bien, gracias. Entonces vamos a tratar de dar una pequeña definición de lo que es el amor. ¿Listo? Entonces, la Biblia relata que Dios es amor. ¿Sí? En Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
esta es una de las razones por las que muchos no entienden el verdadero significado de amar, porque no conocen a Dios. El amor de Dios es más que sentimientos, es entrega, dedicación, perdón, corrección. ¿Recuerdan unas de las diferencias en el primer versículo que leí? Y era que hablaba de disciplina. Si recuerdan que les mencioné eso, que decía disciplina, somos indisciplinados. Es la verdad, nos cuesta. Yo soy músico y necesito disciplina para tocar mi instrumento y para mi trabajo, pero me costó y me sigue costando la disciplina. Tener disciplina y que me corrijan y que me digan, oye, no es así, qué pena, te estás equivocando. Digo, llevo 15 años en esto y me estoy equivocando. Porque a veces también tiene que ver con el orgullo, ¿no? A veces somos orgullosos y alguien nos dice, hey, estás un poquito desafinado. Y uno, uy, no, pero yo soy profesor, yo no me desafino. No, mentiras. Nos equivocamos también, ¿sí? Y nos cuesta que nos digan, ¿por qué no lo haces así? ¿Qué es mejor? A veces ni siquiera queremos escuchar, estamos cerrados definitivamente a oír lo que alguien más tiene que decir. Y si es alguien menor que nosotros en el oficio o menor que nosotros en edad, es más difícil a veces. Entonces, parte del amor es la disciplina. Entonces, iba en, perdón, corrección. Bueno, entrega, dedicación, perdón, corrección. El amor requiere sacrificio y entrega. Por eso Dios entregó a su Hijo por la humanidad. Hasta ahí tenemos un poco de lo que es el miedo, el temor, un tanto paralelo con lo que sería el amor, y o sea, el contraste de lo que sería el amor. Pero aquí viene algo interesante, y es 2 de Timoteo 1:7. Y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Fíjense que esto es un poco extraño, ¿no? Porque en la primera parte decíamos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero entonces acá dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué creen? Eso tiene que ver con un tema de interpretación, tiene que ver con un tema de cuando nos dicen algo y de pronto no está en el contexto, es decir, no leemos todo el capítulo, no leemos de qué está hablando. Y como les decía ahorita, a veces las palabras se traducen de cierta forma y nosotros las asumimos incluso de otra. Entonces, sí, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero entonces dice, y timidez. No nos ha mandado a que tengamos, aquí sí podemos hablar del miedo. No nos ha mandado a que tengamos miedo, a que seamos tímidos, sino que nos ha dado poder. Dice también que amor y autodisciplina. Sin embargo, para continuar explicando un poco mejor esto, a veces oímos a la gente decirle a otras personas, arrepiéntase porque si no se va a ir al infierno. ¿Sí han escuchado eso, cierto? Bueno, yo lo he escuchado muchas veces y no estoy diciendo que no sea así, pero ¿no sería mejor decirle, arrepiéntase y disfrute del amor de Dios? Así Dios lo guardará del infierno. ¿No será lo mismo, pero en palabras desde el punto de vista del amor y no del miedo? Porque es que a veces lo que hacemos con alguien para evangelizarlo es aterrorizarlo, ¿sí? Y entonces ese evangelio se trata es del miedo a Dios y no de la sabiduría que tenemos cuando estamos en el camino correcto del temor hacia Dios. Es más, a mí me llama más la atención una persona cariñosa que una persona a la que le pueda tener miedo. Y si Dios es una persona y Dios es amor, ¿por qué lo estoy mostrando, por qué lo estoy presentando como un Dios al que se le tiene miedo? Tal vez en eso nos estamos equivocando. Somos la iglesia de Él, pero eso no quiere decir que seamos perfectos. Y a veces planteamos mal al Dios que seguimos. A veces presentamos mal a ese Dios que nos cuida, como en el caso que nos contaba Jairo. Dice, yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí, o sea, me ama, ¿cierto? Entonces, para él presentar a Dios, ¿qué va a hacer?
Decir, mire, yo casi me muero y Dios me rescató y yo siento que Dios me ama por eso. O sea, míreme, aquí estoy. Si quiere le muestro los exámenes, si quiere le muestro lo que me pasó. Él no le va a decir, hermano, arrepiéntase, porque si no se va a ir al infierno. Dios lo va a echar al infierno. Sabemos de un juicio, sabemos, vuelvo y digo, no estoy diciendo que no sea así y que no vaya a ser así. Solo estoy diciendo que esa no es la carta de presentación para Dios. Solo estoy diciendo que a mí Dios se me presentó como un Dios de amor, de oportunidades, un amor, un Dios de perdón, un Dios que me enseña, pero que me enseña con amor, un Dios que me ha permitido pasar necesidades para que yo aprenda cosas, pero también me ha permitido disfrutar la vida en medio de la abundancia. También lo ha hecho. Entonces es difícil que nosotros presentemos a Dios de esa forma cuando no es para tenerle miedo. Por eso el título de este mensaje es: no le tengas miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le debe respetar, se le debe adorar, se le debe obedecer. Debemos rendirnos a Él y decirle: Señor, aquí estamos. ¿Por qué le debemos decir eso? Porque confiamos en Él, en que Él no va a permitir algo malo para nosotros. Así la situación parezca perversa. Pero entonces, ¿dónde queda eso que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? ¿Dónde queda eso? ¿Solamente cuando tengo miedo? ¿Por qué no lo hacemos siempre sin tener miedo? ¿Por qué no le decimos: Señor, aquí estoy? ¿Qué tienes para mí? Porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así me tumbe los planes que hice durante 20 años y me dé unos nuevos planes. Por nosotros, Shalom y yo, no estaríamos en Acasías, pero Dios nos puso algo para hacer acá. Y estamos completamente seguros y cada vez nos convencemos más de que eso que nos puso a hacer acá es mucho más grande que lo que íbamos a hacer en otro lugar. Aunque lo que íbamos a hacer allá tenía garantizada una estabilidad y ciertas cosas. Pero estamos felices de estar acá. Y cada vez lo repito con más frecuencia, y es: para mí Acasías es un paraíso, porque es el lugar en el que Dios me ha puesto y porque así lo siento. O sea, yo no siento miedo de salir a la calle, siento que aquí hay trabajo, siento que está la iglesia, que podemos contar con ella, siento que aquí le puedo servir a Dios, siento que Dios también tiene intención de prosperarnos acá. Entonces, para mí Acasías es un paraíso y es voluntad de Dios que yo esté acá. Entonces, por eso les hablo del amor, por eso les hablo del temor a Dios, de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿No será mejor decirle a alguien: ame a su familia, sea una persona amorosa porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, a decirle: es que tú estás pecando demasiado, entonces aléjate de mí, es que tú estás pecando y por eso te va mal? ¿Sí? A veces es mejor decirle a alguien: busquemos el amor de Dios, que ese amor que Dios nos da nos va a ayudar también a alejarnos del pecado, de eso que está mal. ¿Sabían ustedes que la mayoría de vicios que una persona puede tener es por vacíos en su corazón? Que esas depresiones que a veces podemos tener es por vacíos, es porque a veces no le damos el lugar a Dios en nuestro corazón y permitimos que Él nos llene o nos sane eso que pasó hace no sé cuántos años y que hoy todavía está presente. A veces sucede eso. Pero como vemos a ese Dios con miedo, no logramos decirle: Señor, o sea, me siento deprimido, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Lléname, Señor. Pero yo tengo que establecer una relación con Él. Voy a concluir diciendo que el verdadero temor de Dios no es el miedo, es el respeto, es entender su soberanía, es entender que es el más grande, entender que Él es más grande, pero sabiendo que Él nos ama. Para tener temor de Dios, primero debemos tener amor de Dios. Para tener temor de Dios, primero debemos tener el amor de Dios. Si tenemos el amor de Dios, probablemente le podemos tener ese respeto y eso que llamamos temor de Dios de la forma correcta. Podemos tener el correcto temor de Dios, no el miedo, sino el temor de Dios. Por eso Jesús dijo:
en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por algo lo dijo Jesús. Y ¿saben también qué dijo? Que ese era el más grande mandamiento. No dijo, ténganle miedo a Dios porque Él es salvaje. No, ténganle miedo a Dios porque Él es sangriento. Él no dijo eso. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque cuando eso sucede, el amor en nosotros se puede desbordar hacia nuestra pareja, hacia los hijos, hacia los amigos y hacia cualquier persona que no conozcamos. Pero primero debemos estar llenos de ese amor de Dios para tener el temor correcto de Dios. Iglesia, pongámonos de pie un momento. Vamos a orar. Señor, hoy nos presentamos nuevamente delante de ti. Tu palabra ha sido dada, Señor. Y tenemos que presentarnos porque a veces te tenemos miedo, Dios. A veces creemos que nos vas a maltratar. A veces creemos que vas a tener venganza con nosotros. A veces creemos que el juicio va a ser más grande que el amor. A veces pensamos que no vamos a tener misericordia, no vamos a obtener misericordia de parte tuya, Dios. A veces creemos que tu gracia no es para nosotros. Pero Señor, yo estoy seguro de que sí lo es. Yo estoy seguro de que tu amor es para nosotros. Yo estoy seguro, Dios, de que ese infinito amor es para nosotros. Estoy seguro de que es mejor recibir tu amor y que mis pecados se queden a un lado y que yo pueda dejar de cometer esos errores, porque tu amor y tu espíritu está conmigo, Señor. Eres Dios, eres soberano, te respetamos, te amamos, te adoramos. Y si en algún momento tuve miedo de ti, Señor, te pido me perdones, porque no debía tener miedo de ti. Debía tener respeto, debía tener confianza, debía hacer tu voluntad, pero no debía tenerte miedo. Perdóname, Señor, si hasta hoy tuve miedo de ti, porque ya no tengo miedo de ti, Dios, porque sé que me amas, sé que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y hoy te entrego nuevamente mi vida, Señor. Te entrego mi vida porque confío en ti, porque no tengo miedo de que cambies mis planes, Señor, porque no tengo miedo de que alejes a esas personas que no me convienen. No tengo miedo de que acerques a las personas correctas, porque tú eres amor, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor.